La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Muy bien, estamos hoy con el ingeniero Edilberto Guamaní, director del Centro de Historia de la UNI, desde hace un par de años más o menos. Nuestro tema es la historia de la política estudiantil, movimiento estudiantil de la UNI. ¿Y eso por qué razón nos interesa el tema? Porque este canal hace continuamente entrevistas a los estudiantes y en general los estudiantes, no he encontrado ninguno hasta ahora, durante estos últimos meses, que se interese realmente en la política. Voy a pasar el último video que he hecho, solamente una partecita nada más, de unas chicas que salen del comedor universitario y les pregunto si tienen ya un candidato. Y pues no, parece que están despistadas o no les interesa. Y entonces le vamos a preguntar luego al ingeniero Edilberto Guamaní, ¿siempre ha sido así este ambiente estudiantil en la UNI? ¿Cuándo es que empezó el estudiante en general desligarse, deshacerse del interés político? Bueno, gracias, estimado Edilberto, por estar en nuestro canal, por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, esta primera pregunta tiene que ver efectivamente con la espera, historia. vamos a pasar primero el Al video, video, claro que sí. porque ahí va. Mm. Perfecto. Bueno, la última pregunta, muy breve. ¿Tienen en mente ya para la presidencia de la República un candidato? A ver, Uy, no, yo personalmente todavía no todavía. tengo sí, igualmente todavía no tengo preferencia por ningún candidato y me gustaría también escuchar propuestas, pero todavía no, ¿No tienes? nada en mente. No, yo tampoco. Todavía estoy esperando poder conocer todas las propuestas y también un poco que se calme la inestabilidad política porque siento que también hay muchos problemas. En mi caso también voy a esperar todavía a investigar cada una de sus propuestas, de su plan, ¿no? de gobierno y de acuerdo a eso también decidir. ¿Y tú estás esos a la izquierda, a la derecha? Bueno, entonces, eh, bueno, esa es la opinión general. Ninguno tiene una idea precisa de la política y están siempre concentrados en sus estudios. Así siempre fue, estimado Dilberto, desde la época de que tú eres estudiante? ¿Cómo fue? ¿Ingresaste qué año? Año 1973. Y ahí no se hablaba de candidatos porque había un gobierno militar. Por lo tanto, no se hablaba de candidatos. La política tenía otros temas, otra agenda. Se hablaba de política, pero con otros temas, no de candidatos. En todo caso, se hablaría esto el 7-8 a raíz de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. En la década del 70, al menos, la primera mitad no se hablaba de política, pero no pensando en candidatos. Eso es bueno precisar. El 7-8 sí, porque se convocó a la Asamblea Constituyente y el 6 de enero, lo recuerdo bien, empezó la campaña con bombos y platillos con el gran meeting de ahí a la Torre en Plaza San Martín. Y así mítines seguidos, obviamente, ¿no? Entonces, toda la primera mitad del 78 había política con candidatos para elegir a la Asamblea Constituyente y habían preguntas. Pero hay un dato clave. La revista X sacó por esa época, hizo una encuesta de qué personas eran más conocidas a la juventud. Hizo la encuesta a la juventud. Publicó más o menos 20 figuras. Y esa fecha, 78, porque mi tío compraba X, vi que habían 15 figuras de la izquierda, y 5 desconocidos para mí. Entre esos desconocidos, porque vi 5 años después, estaba Alan García.
El 7-8 en la revista X, cualquier investigador lo puede comprobar. La juventud peruana al azar conocía más a Ricardo Letts, a Javier Canseco, a Manuel Dahmer, a los líderes de izquierda de los partidos, o sea, las cabezas de los partidos de izquierda de la época. Dato importante. O sea que en ese momento la gente estaba atenta a las noticias políticas, se Sí, supone. pero también era la coyuntura, pues, era la coyuntura, usted hubiera preguntado sobre candidatos tal vez un año antes, de repente, pero estamos hablando de la primera mitad del 7-8. Cuando se trata de preguntar las figuras públicas, en la encuesta salen a relucir 15 nombres, 15 figuras, y de los que en ese momento eran más o menos líderes de los grupos de izquierda, que eran muchos además. Un Díaz Canseco, un Dahmer, ¿no? Un Cucho Aya. Y otros 5, para muchos desconocidos, pero mencionados seguramente por los pocos apristas que había en la Católica, en las universidades, un Alan García, un Guzmán Gallardo, un Carlos Roca. Claro, Ese pero, era el panorama. pero ahora, hoy en día, hay mucha red social, todo el mundo está en celular escuchando y las figuras que uno conoce, pues las escucha en la televisión, el famoso López Aliaga, que con sus influencers, Carlos Álvarez, a cada rato sale, bueno, hay varios candidatos, pero de acuerdo a las entrevistas, así que he hecho brevemente, la otra pregunta fue, ¿está interesado en la política? Dicen que no, pero la mayoría, eso sí, está interesado en saber cómo salir del país, ¿no? Entonces, me parece que en la época en que tú ingresaste, también la gente hablaba de irse del país. Sí, pero no era sentir mayoritario, ¿no? Al menos depende de qué década, pues la década del 70 que usted me está preguntando, porque si usted me pregunta el 50 hablaríamos, si usted me pregunta el 60 hablaríamos, pero estamos hablando del 70, Ya, no salgamos del tema, ¿no? ahora Los en la, 70 no, yo no sentía que a mis amigos pensaba, más bien para sí un poco grado, por ejemplo, mi hermano, ¿no? Pero en general no sentía eso que ahora se habla, ¿no? Salir para vivir, porque el Perú no es para ellos no tiene futuro, ¿no? Pero una cosa, doctor, que hay que precisar, ¿ah? Usted dice, ¿no? Salen a hablar, salen a hablar. Hay que quitar esa palabrita sale. Mejor decir a quienes lo entrevista la televisión. Hay un hecho concreto, ¿saben a quién lo entrevista? A Shepur, lo entrevista a López Aliaga, a otras personas, pero incapaz de entrevistarle, por ejemplo, a Verónica Mendoza. Entonces, injusto decir, Verónica no sale. No la entrevistan. Entrevistan a cualquier don nadie y lo hacen un alguien, pero que da pena y vergüenza, y la población obviamente de eso y da vergüenza, ¿no? Porque lo que hablan, además su práctica, ¿no? Pero no entrevista a quienes deben entrevistar, a gente que sí conoce, puede dar un juicio. Por ejemplo, le entrevistan cuando se habla de la izquierda, le entrevistan, por ejemplo, a Héctor Bejar, no lo entrevistan, por ejemplo, le digo, ¿no? Así que es bueno precisar esos conceptos, doctor. ajá, o sea, la prensa está un poquito dirigida, No un poquito, está muy dirigida. Sale a luz, imagínense, va ¿no? Philly Butter, por ejemplo, ¿no? Hace unos días vi un TikTok de Belmont, cuando comenta, ¿no? A quiénes sacan, a quiénes entrevistan, de quiénes se publicita, y se dice que hacen política, y le pide opinión política a Álvarez, opinión política, y si usted suma todos ellos, a los que le piden, todos son fujimoristas, solo que ahora con otra camiseta para postular por un partido, etcétera, pero todos son fujimoristas. Cualquiera diría que fueron enviados para presentarse, ¿no? Y como no tienen plata, seguramente un medio milloncito, pues, ¿no? Así, medio milloncito, recuerda el vocabulario de Montesino, de Fujimori, ¿no? Un medio milloncito, forma tu partido, inscríbete y ya está, ¿no? Una cosa así. Entonces, ese es el escenario. Frente a ese escenario, obviamente la juventud se quiere ir, pues, ¿no le parece? Muy bien, entonces, no se interesan porque todavía, digamos, no está candente la campaña, ¿no? Eso es más o menos lo que yo deduzco de tus palabras. Pero por otro No, pues lado, no me cambie no está candente, no, sino ve que da vergüenza el panorama. Por eso se va la gente. Y no se interesan porque no le llama la atención esa forma de ver la política, esa política que se presenta, ¿no? No le ya, llama la atención. pero digamos, si tú dices que están entrevistando a tal o cual persona, etcétera, etcétera, pero los jóvenes tampoco les interesa eso. Eso es lo que escuchan en la tele o lo que fuera, no, están en otras. Por supuesto. Imagínense, llama
hacer una evaluación política a Álvarez. Yo con todo respeto, yo veo a Álvarez, pero lo veo como chistoso, como un cómico, y lo respeto, ¿ah? Como cómico, buen cómico, pero que entre a política y a Batter, ¿no? No, Billy Batter, igual, o sea, ese es el tema. ¿Por qué no llama a personas que sí pueden opinar? A un Cinesio López, por ejemplo, si fuera a opinar, ¿no? A un Cinesio López, por ejemplo, a un Nicolás Lins, que ha sido ministro, por ejemplo, ¿no? A eso digo, a eso voy. ¿Por qué no llama a quienes sí pueden dar una opinión, a García Sayán, ¿no? Obviamente no lo llaman. A Verónica Mendoza no lo llaman. Ese es el pequeño gran detalle, doctor. Entonces, lo que vemos en el panorama es un panorama que para muchos jóvenes De- bueno, se congeló la imagen, no te escucho, no te y bueno, que creen en el Perú, si ve ese panorama, los medios hacen que haya ese panorama. Y pareciera que es adrede. No Muy creo bien. que no sean conscientes de lo que están sembrando. Ok, pero entonces vayamos a sus intereses más concretos. También tenemos entrevistas en que ni siquiera están bien enterados de lo que sucede en la uni misma. Señalan que vagamente hubo una toma de local que les afectó en sus exámenes y que después de los exámenes, después de la toma, les consultaron sobre el tema, o sea que tampoco están interesados en los propios problemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Eso es lo que más preocupante. Sí, cada cierto tiempo hay escenarios y escenarios, doctora. Justo cuando antes de la entrevista usted me preguntaba, voy a hablar con usted sobre políticas de los 50. Y yo estaba pensando, por ejemplo, comentar efectivamente sobre ese tema, el panorama, ¿no? Cada qué tiempo hay eso que hemos visto ahora. Sí, eso que hemos visto, explicable, no justificable, pero es un caso así singular, ¿no? Porque hay momentos en que la juventud de ingeniería definitivamente ha sido una juventud protagónica. Alguna vez yo le dije, ¿no? Que me disculpen los sanmarquinos, que me disculpen los historiadores, Nicolás Nilsson, respetables historiadores, que me disculpen si le digo lo siguiente. Los dos más grandes mítines que se hizo, que salieron desde la universidad en el Perú, salieron de ingeniería, doctor. El mitin de mayo del 60, ese mitin que salió una movilización de ingeniería y terminó en la Plaza San Martín, ese gigante mitin que Bernal le dice, ¿no? Con ese mitin se trajo abajo a un ministro. Bueno, ¿En el qué año, viceministro de turno, en qué por año ejemplo, dices? es un dato. El 67, otro gigante meeting, ¿no? Que logró también con de la historia política del siglo XX, mítines que salieron de ingeniería, doctor. Entonces, cuando se dice ingeniería, mire, no hace política, solo estudian, me parece que están mal, pues, ¿no? Entonces es bueno por eso mirar la historia, el panorama. Más aún, algo le voy a decir. Estos días, el 19 de julio, se va a celebrar los 80 años del pabellón central. Atención, jóvenes de la UNI, 80 años del pabellón central. ¿Sabe quién lo hizo? Lo hizo el arquitecto Payet. ¿Y sabe quién fue Payet? Fue del tercio estudiantil del año 31, junto con Samamé, Sarmiento Espejo, con ellos. Una figura notable, Payet, ¿no? Y así. Y el año 31, hablando del 31, en la UNI se formó el sindicato de estudiantes apristas. Se formó el Grupo Rojo Vanguardia. Fueron expulsados, terminaron en Chile, entre ellos los Grieve, por los hermanos Grieve. En el Grupo Rojo Vanguardia, el muy conocido posteriormente Genaro Carrera Checa, pues se fundó el Grupo Rojo Vanguardia, no terminó la carrera, pues muy conocido después como periodista, ¿no? Genaro Carrera Checa en los años, fines de los 60 era conocido periodista. Se hizo política, ¿por qué? Porque la juventud no se adhiere a ideas políticas porque es sensible a la época, al vivir contemporáneo. Entonces el año 31 parte, por ejemplo, eso, pero hay más de antes, por supuesto, pero lo estoy hablando sobre el 31. Se puede repetir la historia y en muchos momentos se puede comentar también, ¿no? Muy bien, entonces ha habido bastante movimiento, de cierta manera, de carácter político en los estudiantes en los años 70, pero justamente estoy tratando de buscar a ingenieros antiguos. El último que he entrevistado es a Julio Usa, que lo pueden ver, amigos. Julio Usa acaba de salir ayer la grabación, no voy a repetir ahora, pero grosso modo lo que él señala, pues que en la época de Sendero, etcétera, él prefirió irse o se fue al extranjero, no vio
parece que la gente que es muy estudiosa un poco que huye de estos temas y veo que la clase, la componente social de los estudiantes de ahora ya no es la misma que en los años 50, me parece, porque incluso cuando uno habla de los años 60, 70, hablan pues de los líderes más conocidos, más influyentes de esa época. Hablan de Chicata y Figari. ¿Cuál es tu registro histórico de ellos, que no los conocí muy bien? ¿Quiénes eran estos Y personajes? alguna vez Dice en que una entrevista le Figari comenté. tenía una gran cantidad de plata y señalan también los estudiantes que las fiestas de promoción se hacían en la casa de los compañeros que tenían la más grande casa y que una vez fue en una casa en San Isidro de 400 metros cuadrados. Eso ya no se da ahora, ya es otro tipo de estudiante que tenemos ahora. Tal vez eso explique un poco la situación, la diferencia. No, doctor. Alguna vez usted también me entrevistó y le comenté, pero en todo caso voy a repetir este tema, ¿no? En realidad el Perú se está peruanizando y la UNI está peruanizando, ¿no? Y empiezo con una anécdota para empezar este breve comentario. Ojo, espero ser breve. El año 18, todos los historiadores comentan que la reforma universitaria del año 18 tiene un indicador. Ese año los provincianos hicieron mayoría en San Marcos, dicen, ¿no? En San Marcos los provincianos hicieron mayoría y entonces había sensibilidad social, algo así. Yo, en mis investigaciones que estaba haciendo sobre la UNI, indagué sobre los cachimbos del año 18 y me encuentro con una estadística interesantísima, que efectivamente el año 18 los cachimbos de la Escuela de Ingenieros había mayoría de provincianos. Como soy ayacuchano, inmediatamente me llamó la atención el provinciano que venía de Ayacucho. Era un señor Rocha, joven de apellido Rocha, Carrillo Rocha. Pregunto a mi padre, que es investigador, y le digo, papá, ¿tú te acuerdas de un ingeniero Carrillo Rocha? ¿Sabe qué me dice mi padre? Claro, hijito. Era el hijo del más grande hacendado de Ayacucho. Era el dueño de la hacienda Chapi. Los que 50 años después Héctor Béjar pues, ¿no? invadió Chapi. Esa hacienda es media provincia de La Mar. Bueno, era el hijito mayor del hacendado. A raíz de eso empecé a indagar por los otros provincianos del año 18 de la Escuela de Ingenieros. Casi todos eran hijos de los más grandes hacendados de sus regiones. Miren, esos eran los provincianos, por su origen. Muy bien. 20 años después, los años 30, veo entre los ingresantes, empecé a analizar quiénes entran los ingresantes, entran ya no solo los hijos de los no, provincianos, entre comillas, los cabezas de región, sino las familias acomodadas de las principales provincias. Por ejemplo, de Ayacucho, de Huanta, de Junín, Jauja, Tarma, por ejemplo, ¿no? Así, de Apurímac, Andahuaylas, o sea, las cabezas importantes. En los años 40 empiezan a entrar los hijos acomodados de las provincias, ya menores, pero hijos acomodados. Wilfredo Guaita, no era un don nadie. Wilfredo Guaita era un papacito de Parinacochas, de Coracora. Estudió en el Colegio Guadalupe, ¿no? Y así, en los años 50 empiezan a entrar los distritanos, pero de las familias acomodadas. Yo en los 70 soy distritano, pero mi madre era maestra, mi papá alcalde provincial. Es decir, empiezan a entrar a las universidades las familias acomodadas. Y eso poco a poco va creciendo, ¿no? Va ampliándose. En estos tiempos a la Universidad de Ingeniería entran, vamos a llamar sectores populares. Se peruaniza la UNI como se peruaniza la Universidad Peruana. Eso en resumen le puedo decir, ¿no? O sea, Cuando el pueblo accede a la educación superior, naturalmente, ¿no? La universidad se masifica. Pero eso va paralelo a otra historia. El año 17, un año antes del año 18, y hay que asociar, doctor, se crea la Universidad Católica, el año 17. Y el año 63, 62 se crea la Universidad Cayetano Heredia, la segunda universidad particular. Y su historia está asociada a las revueltas, en cada caso a la situación de una universidad. Es bueno que todos sepan cómo se creó la universidad, por ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia, ojo, se creó a raíz del año 60. El año 60 la ley universitaria, es bueno saber eso, tenía dos artículos cruciales. Uno de ellos declaraba que había tercio estudiantil en todas las universidades, con excepción de las facultades de medicina. La única que era San Marcos. Al final decían, solo en San Marcos no podía haber tercio estudiantil. Y a raíz de eso, por ese artículo, hubo trifulcas y todo el 60, 61. Entonces Sánchez entró de rector. Y Sánchez dijo, acá en San Marcos hay tercio estudiantil para todos. Y hubo esos jaloneos en la asamblea universitaria.
Al final se acordó que hay tercio estudiantil para todos. ¿Sabe qué hicieron los profesores, los señores profesores de San Fernando? Renunciaron en bloque, en centenares, como 300 profesores renunciaron, un poco como chantajeando a San Marcos, ¿no? Chantajeando. Al final, como Sánchez no se dio, el movimiento universitario no se dio, ellos fundaron Cayetano Heredia. Así de simple, doctor. Y ahí la Bueno, historia es eso, así más o menos, ¿no? o Y sea, años después, ah, claro, podemos seguir hablando. o sea que la composición universitaria en las universidades estatales muestra claramente una popularización, por así decirlo. La El gente. pueblo accede a, a la educación superior, ¿no? Sin embargo, claro, eso es cierto, se muestra. Sin embargo, las clases más pobres, que no tienen plata para prepararse en la universidad, no ingresan a la uni, por ejemplo, ¿no? Eso está estadísticamente demostrado. Todos aquellos que han ingresado a la uni, salvo a rarísima excepción por CEPREUNI o por el famoso examen directo, todos ellos han pasado han pagado y vienen de colegios privados. El 70% de los estudiantes de la UNI han estudiado en colegios privados, o sea que, si bien es cierto, se ha popularizado, pero la gente pobre no puede todavía, no tiene todavía acceso a la universidad. Y esto, no sé qué influencia puede tener en el pensamiento político de los jóvenes. Pero es bueno precisar, doctor, no hay que generalizar. Usted dice colegios privados, pero hay colegios privados que es donde se paga pues 3.000 soles, 4.000 soles, y hay colegios privados donde se paga 500 soles, ¿no? Entonces ahora se ha popularizado los colegios privados en todos los conos de Lima, hay colegios privados, muchos papás, porque hay, ¿no? Hay deterioro de la educación pública, educan a sus hijos en colegios privados de 500 soles, 600 soles, y pueden pagar, digamos, ¿no? No, Comerciantes, hay provincianos emergentes, pueden pagar. Pero no, cuando hablamos del Perú, doctor, yo sé que hablamos de un Perú muy pobre, ¿ah? Hay un Perú muy pobre y que se ve en Lima, doctor. Si usted da una vuelta por los cinturones de Lima, hay un gran sector que ni siquiera sabe qué es universidad. Ojo, un gran sector. Yo conozco porque hago trabajos de responsabilidad social, un gran sector que no sabe qué es universidad. Mamás, papás no tienen otro horizonte, doctor. Entonces estamos hablando en realidad de una élite. Cuando digo yo, el pueblo accede, es también hay que ponerle comillas, ¿no? No es el pueblo, sino que es el pueblo que de algún modo se ha ido acomodando también, ¿no? Entra a la universidad pública. Y el que un poco tiene más plata entra a la católica y puede pagar, digamos, ¿no? Alguna gente incluso manda a Estados Unidos a estudiar a sus hijos, ¿no? Puede pagar con mucho esfuerzo, pero puede pagar. Eso, pero tiene un costo, pues, doctor. Eso tiene un costo. No sé, es bueno saber, ¿ah? No sé si usted ha leído el libro de Jaime Bailey, No se lo digas a nadie. Bueno, yo recomiendo a mis alumnos ese libro porque digo que es un buen trabajo de sociología. Sobre todo, es un buen trabajo de sociología, porque por los diálogos que hay. Hay unos diálogos interesantísimos, de los varios, puedo citarle un par, pues no citarle. En un diálogo, un alumno de la católica le dice al otro, mira, yo ya me voy de la católica porque veo mucho cholo en la católica. Así, ya bueno, mucho bueno, cholo. pero creo que, Escucha. Y el otro le dice, en otro diálogo dice, oye, pero en la de Lima también veo cholos y son chancones los putas. Así, mire. Y hay diálogos interesantes sobre la peruanización del Perú. Entra la gente, tiene dinero, entra pues, y esta gente, así como el año 17, cuando se fundó la Católica, ciertos señoritos vieron que se masificaba San Marcos y fundaron la Católica, 50 años después repiten lo mismo, ¿no? Señoritos van, fundaron la Católica, pero la Católica, la juventud se hace de izquierda, tienen que fundar otras universidades, se van, y la Católica se llena de cholos, como dice este diálogo, ¿no? Y buscan la Universidad de Lima. Pero en un tercer diálogo, ¿sabe qué dice? En este Perú ya no podemos estar, nos iremos a Europa. Pero en Europa, por lo blanco, no valemos nada. No lo digo yo, lo dice Jaime Bell en su novela, doctor. Hay que leerlo, y sería bueno comentarlo sobre la novela. Me parece un tipo inteligentísimo que le dice a los peruanos, oye, dense cuenta que el Perú se está peruanizando. Déjense de tonterías. A mí me parece que Jaime Vélez, de modo inteligente, nos dice eso. Más aún, le dice a sus amigos, ¿no? bueno, pero desde que te conozco, cuando respondes una pregunta, siempre trata de ponerle el matiz, ¿no? Para que, Lío, le doy el contexto. pero en el fondo, la pregunta que yo te hago es lo siguiente. Mejor dicho, no es una pregunta, sino
es un dato. Aquellos que no pueden pagar una academia de preparación en la uni, simplemente no ingresan. Y los que no pueden pagar una academia en el Perú, es básicamente el 70% de la población peruana, porque apenas tienen para comer, incluso como se sabe, 40% de los niños están anémicos, más de 40. Entonces estamos diciendo que si bien es cierto, la gente que ingresa a la uni es menos rica que en los años 50, pero por supuesto es más rica que la gran mayoría de los peruanos. Esa es una, tú puedes matizarla, que hay colegios de 400 soles, 300, pero hay gente que ni siquiera puede pagar eso porque ganan No, claro. 1.800 soles, 1.000 soles al mes. No, pues no, ni imposible. ¿Mm? Doctor, pero sobre eso ya en otra entrevista le comenté, en otra entrevista que usted me hizo y en muchos diálogos le comenté algo que es importantísimo, algo que los rectores, ningún rector no se están preocupando. En el Perú, la Universidad de Ingeniería, la de San Marcos, la UNA, la UNE, se mantienen estancados en número de alumnos hace 50 años. El año 75 la UNI tenía 11.000 alumnos, 1.600 profesores. El año 75. A la fecha tiene el mismo número de profesores, el mismo número de alumnos. De tal manera que se han estancado el número de profesores y alumnos las universidades emblemáticas, UNI, San Marcos, la Cantuta y la Agraria y universidades del interior, se han, y eso que se ha triplicado la población de Lima, se ha triplicado. En cualquier capital del continente, en Buenos Aires, en Santiago, México, crece la educación pública, la universidad pública crece en función del crecimiento de la población. Es decir, a estas alturas, si somos serios, la UNI debiera tener 33.000 alumnos. Por lo tanto, los postulantes no deben ser 1.500, sino los que ingresan, sino 5.000, una cosa así, ¿no? Así debe ser. Pero, ¿qué se ha hecho? Se ha estancado y uno dirá, ¿será gratuito esto? ¿Casual será? No, es un tema interesante que No, ameritaría no. conversar. Estimado Delberto, tratemos que las respuestas sean concretas porque me mareas con tus... tú me estás dando la razón, pero haces una cosa tan larga que un poco me No, pierdo. pero explico porque Ah, si no ah, aparecería ah. como una cosa, mire, Obviamente, cómo, qué obviamente malo la UNI no deja pasar, pues doctor. Es que usted diría, qué malo la la idea, UNI no deja la pasar a los idea, alumnos. No, la pues, idea es, la idea es que por las razones que tú has señalado, pocos recursos, el Estado ha abandonado la educación, hay pocas vacantes, y como hay pocas vacantes, la competencia es tan brava que ingresan aquellos que pueden pagar su academia. Y los que tienen talento y no pueden, se quedan y se van a buscar de repente alguna universidad, pues, bueno, no van a ninguna universidad porque todas las universidades necesitan plata. Las sí, clases doctor. bajas van a la universidad que cobra, pues, no sé. ¿Tú sabes cuál es la universidad que cobra menos en el Perú? Entiendo que será la César Vallejo, doctor, ¿Cuánto paga la que uno? cobra la pensión. ¿Cuánto? No, la César Vallejo, la que es particular, entiendo. Entiendo que será la César Vallejo la que paga, donde pagan menos pensión, ¿no? Menos pensión, No, creo que 500 soles al mes. yo tengo una pariente que paga 500 soles al mes, que es una cantidad Claro, enorme, claro. es una cantidad No, enorme. O sea, enorme, claro, por supuesto, por supuesto. Eso enorme no depende del bolsillo, ¿no? Pero usted no, me está estoy preguntando por lo enorme más barato de las universidades respecto a privadas. lo que recibe la mayoría de los peruanos. Ya repito, 40% de la familia no puede dar de comer bien a sus hijos, menos pues para la universidad. O sea que, en otras palabras, hay ahora una presión para ingresar a una universidad estatal ya imposible, y los jóvenes están invirtiendo en cierta manera la plata de sus padres, y creo yo que eso les hace pensar cómo rentabilizar lo poco que pagan, digamos, lo bastante que pagan sus padres, y de modo que están concentrados en sus estudios, quieren salir lo más pronto posible e irse al extranjero. Eso es lo que yo pienso, pero ¿cuál sería el futuro de un Perú con esa situación así? Doctor, pero antes que nada, hay que precisar también. Siempre en la uni, yo recuerdo los 70, siempre los alumnos estaban dedicados a estudiar, jamás estudiaban. Yo recuerdo, se estudiaba duro, ¿no? Ahí no había.
Uno podía militar, incluso había gente que militaba en los grupos de izquierda, militaban, pero eran estudiosos. O sea, en caso de la UNI, muy estudiosos. En ese sentido, no hay que, ¿no? Que por esta época, desesperados por salir, no están así. En todo tiempo en la UNI ha habido vocación de estudio, doctor. Y cuando Ha había habido pocos libros en la vocaciones. biblioteca, cuando había pocos libros en la biblioteca, recuerdo que sacaban el de inglés y había unos hasta de alemán, ¿no? Me acuerdo. O sea, de eso se puede hablar también, ¿no? Pero hay otro tema que usted Pero, no Gilberto, está, te cuenta, ¿tú cómo aplicas tu técnica de respuesta? Me dice, sí, siempre ha habido, por supuesto que siempre ha habido, pero cada vez es no, lo que pasa es que más, usted está asociando a que, es más, claro, cada vez quiere es más. asociar y no, Cada vez creo que es es más, injusto la cada asociación. vez el estrés es mayor, la presión es mayor, hay mayor competencia. Obviamente siempre hay gente que estudia bastante, pero ahora es cada vez más urgente para ellos avanzar. No sé si me dejo entender. No, siempre ha sido urgente. Yo recuerdo que para mí era urgente, siempre ha sido urgente, doctora. No, eso creo que no se puede asociar mecánicamente. Lo que sí es bueno decir, y aquí para usted, porque usted lo escucha mucho, es bueno lo siguiente. ¿Sabe qué significa, doctor, que la UNI y la agraria, San Marcos, no crezca el número de postulantes? Se quedan miles de miles cada año frustrados. Le pongo un solo ejemplo. Mi hijito se estudió en la Academia Pitágoras, se preparó. Y había un jovencito, que postuló 3 veces a la UNI y no ingresó. 3 veces a la UNI no ingresó. Ahora mi hijito ya va a terminar medicina y ahora ve a su compañero, de verdad, Nini. O sea, estamos hablando de 1.700.000 ninis en el Perú, doctor, y muchos de ellos son producto, 80% de ellos son producto de jóvenes que han postulado 3 veces, 4 veces y no hay alternativa. Hacen el esfuerzo por pagar el examen de admisión, han postulado, han postulado, han postulado, no hay alternativa. Solo el Perú le ofrece universidades privadas donde hay que pagar 500 soles. Cuando debía ampliarse las vacantes, en estas universidades debían ampliarse las vacantes y esa cifra disminuiría, doctor. Se trata de tener universidad pública. En ese sentido, Estamos totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Dilberto, por favor. El Estado abandonar la educación es urgente que ponga más, pero la pregunta es, trato de explicarme científicamente por qué los alumnos cada vez menos interés le ponen a la política y además, ya que no me quiere contestar bien esa pregunta, ¿por qué los profesores que solamente hablan en el comedor, critican, despotrican, a la hora que tienen que manifestarse públicamente, no quieren manifestarse porque temen que les pase algo? Es decir, les falta sienten que hay presión, parece que el empleo es muy importante, no se arriesgan para nada. ¿No crees que las necesidades económicas influye en esa manera de comportarse? dos cosas. Primero, sí, dos. No Primero, me vas a doctor, decir que siempre hay ha un sido elemento. igual, que todo el No, no, tiempo. no, No, pues doctor, algo ha doctor, no, es cambiado. doctor, es que hay dos cosas. Primero, ya le mostré el panorama que hay. En este panorama como está, la gente no ve futuro. Los jóvenes no ven futuro. Es la política que ven, lo que hace el Congreso es el futuro para ellos. Entonces, y como la oposición tampoco es alternativa, no se ve como alternativa, su futuro es. Y en cuanto a los profesores, es bueno decir lo siguiente. Desde el más o menos fin de los 70, más o menos, muchos profesores, doctor, están en la uni un ratito, trabajan en todos 3 sitios. Entonces, ese tiempo que antes del 70, ¿no? Dedicaba a estar ahí permanentemente, no hay. Pocos profesores, la mayoría va a dictar en otros 3, 4 sitios. Y eso es un tema también del abandono, pues, ¿no? En los salarios de los profesores universitarios, pues, imagínense. Entonces, hay todo eso, doctor. No hay casualidad, hay, ¿no?, razones valederas. No le escucho. Algo pasa con internet, no le escucho, doctor. ¿Usted me escucha? Así te ¿Usted me- decía que ya estás explicándome las cosas porque no me querías explicar. Las razones, me estás ahora yendo al grano, las condiciones económicas tanto de profesores como de alumnos, los hacen cambiar, ya no son los mismos de los 60 que los profesores estaban todo el día, más de 40 horas en la universidad con sus estudiantes, discutiendo. Ahora no, hay profesores que se van a las universidades privadas, corriendo, regresan, dictan su clase, se van, y además los alumnos igual que han invertido
el dinero de sus padres con mucho sacrificio, más competitivo, también se preocupan más por seguir. O sea, ha habido un cambio de todas maneras, me parece, porque en la época en que... Es un elemento importante, por supuesto, es un elemento importante. Pero también en el caso de los profesores, doctor, son 30 años de ideología, o sea, en el sistema, en el sistema, esto del individualismo como sistema, como, ¿no? Orden de ideas. Esto, doctor, ha calado hondo, ¿ah? Ha calado hondo. Agruparse, eso ha calado hondo. Entonces, son 30 años de un sistema, el neoliberal que conocemos y que usted también está de acuerdo, sí cala hondo. Se explica, doctora, no, no se puede. Que eso es lo importante, no, pero es sí cala hondo en el profesorado. Acuérdense que estos profesores ahora son los alumnos de los 90. Los profesores de ahora son los alumnos de los 90. ¿Y cómo se formaron los 90? Con un extremo individualismo, doctor, ¿no? Negacionismo, ¿no? Todo lo colectivo. Un poco es eso también. Eso importa mucho, doctor, tener en cuenta. Perfecto, y a ver, recién me estás explicando las cosas, no me pongas un poco de agua al vino, pues estamos... Doctor, lo que pasa es que usted dice una cosa y sin el contexto, no, pues no se puede decir una cosa así porque sí, hay que explicar el contexto, tiene explicación las cosas. Claro, tiene explicación. Eh, es Pero importante. no hablamos de lo que usted me dijo, doctora. La política en la universidad del 50 para arriba, eso fue el tema que usted me dijo. Yo vengo preparado para hablar. Espero que en otro momento conversemos sobre la política universitaria de los 50 para adelante, al menos del 50 para adelante, porque le daría datos precisos, ilustraría al auditorio sobre cómo ha sido la política universitaria en relación con la política nacional, ¿no? Eso es importante. Muy No se bien, está ahora, tocando. ahora otro tema importante que siempre te he escuchado hablar sobre la historia de la universidad. A ver, estoy en el programa. La historia es la siguiente. La historia es la siguiente. Eh, Tú te has dedicado a la historia, muy importante para el Perú, para la universidad. Nos reunimos siempre con la gran historiadora Scarlett O'Phelan, que estudia la independencia, una serie de movimientos. Es invitada a diversos lugares para exponer estos temas, Chile, Europa, etcétera. Y se queja ella, con justa razón, que sus libros no son reconocidos por el CONCITEC. Ella ha escrito para el Congreso de la República, para las grandes instituciones del Estado, pero no son reconocidas por el CONCITEC y no son reconocidas como RENACIT. Y supongo que tú tampoco has logrado eso porque el gran trabajo que has hecho no es tomado en cuenta. Te has manifestado de ello, has protestado, has escrito a Concitec que deban tener en cuenta también los trabajos de historia y de sociología, como debe ser, y otros campos de En las principio, humanidades. sí. Como director del Centro de Historia, lo que he hecho, doctor, es iniciar los trámites para que se reconozcan a los libros del Centro de Historia. Tenemos 37 libros publicados para que se reconozca por Concitec. Y en Concitec, entre otras cosas, han dicho que, bueno, tiene que tener primero 5 años de antigüedad. Por lo tanto, todo lo escrito antes, poco menos que no vale. Por ejemplo, ese tipo de criterios arbitrarios nos parece, ¿no? Y eso que me dice Concitec se desmiente, mejor dicho, cuando unos días antes que yo hacía ese trámite, con un joven que había hecho doctorado en el Brasil, me dice, ingeniero Abani, con estos libros usted hace rato sería doctor en Brasil. Tranquilamente con estos libros hace rato sería doctor en Brasil. Y acá en Perú, mis libros no pueden tener puntos en Concitec. Algo así le dije. Y entonces, ese es un tema, pues, doctor, que hay que revisar. Hay que revisar, porque hay que revisar, no sé quiénes han hecho con qué criterios han hecho ese diseño para dar puntos. Y esto me recuerda, ¿sabe a qué? Amerita contar la anécdota. Amerita, porque no lo he contado otra vez. Por los años 84, cuando se discutía el reglamento de ascensos en la UNI, en la Facultad de Ciencias, doctor, ojo, doctores de ciencias, habían acordado un artículo que había que dar puntos por libros, muy bien, pero alguien había puesto un acápite. Los libros tenían que tener más de 100 hojas. Bueno, los alumnos del tercio estudiantil estaban preocupados por eso, porque más de 100 hojas. Y de pronto en camino al consejo universitario y se encuentran con el licenciado Pequeño y le hablan. Y Pequeño le dice, conversen con Guamaní. Conversan conmigo y yo me sonreí. Dije, o sea, Albert Einstein no tendría puntos en la Facultad de Ciencias de la UNI. ¿Por qué, ingeniero?
porque su libro, Física, Aventura del Pensamiento, no tiene 100 páginas. Ese libro, ¿y dónde está? En tu biblioteca, hijito, le digo. Yo he leído ahí. Me temo que los profesores, los doctores de ciencias de la UNI no han leído ese libro que está en su biblioteca. Anécdota número 1. 2. Oscar Pequeño al oír eso me dice, o sea que tampoco Keynes, si postulara economía de la UNI, tampoco tendría puntos, porque ese libro que revolucionó la historia económica de los años 30 no tiene más de 100 páginas. Hay criterios de Bueno, ese tipo. ok, Hay eso sí. criterios de ese tipo de doctores que se ponen a pensar, ¿no? Ponerle el número de páginas, puntos por entonces. Me temo que hay doctores, así, yo pienso, que ignoran ciertos criterios, ponen pues estos requisitos, ¿no? No hay punto para libros, sino para artículos y cosas así, ¿no? Entonces, creo que hay que revisar conceptos, debe ser materia, y ustedes, es oído, hay que revisar conceptos, hay que revisar a los doctores con qué criterios han elaborado esas normas, ¿no? Eso es lo que puedo decirle como Efectivamente, historiador y como autor de 14 libros. de eso se trata, de hacer una revisión en el CONCITEC para que se reconozca a los investigadores de todos los campos. De Claro, todos los campos. hay una cierta explicación que tiene el CONCITEC, es que los libros tienen que ser publicados en una revista indizada que haya pasado por el juicio de los pares, o sea, de otros historiadores en este caso, para que estos analicen la contribución del libro. Ese es lo que sugiere CONCITEC, y la mayoría de los libros que han escrito los grandes historiadores del Perú no han tenido esa característica, dice. La base, hay editoriales que están en Scopus. Scopus reconoce el valor según el CONCITEC, claro, reconoce el valor, pero en fin, es una gestión que hay que hacer. Una última pregunta, nosotros en la UNI tenemos un gran problema. Todo ha cambiado, como tú mismo tú sabes muy bien, todo ha cambiado. Ya hay provincianos, por supuesto, pero hay mucha Distritano, ¿eh? gente, ¿ah? Dice, hay distritano, doctor. ¿Ya? Pero hay mucha He hecho gente, un artículo para Ricardo Palma donde categorizo el distritano, el provinciano categorizo. Y a Ricardo Palma le tuve bastantes felicitaciones, ok, pero no está en una revista de Scopus, ¿no? Categorizo. ya, Y pero hay fundamento, hay fundamento. otra realidad que no se toma en cuenta por ningún rector hasta ahora, que es la siguiente. Hay jóvenes, un gran número de jóvenes, que viven en Villa El Salvador, en Ventanilla, en Ancón, hasta en Huaral hay gente que vive y que tardan. Un chico que sale de aquí de la Uni a las 10 de la noche, toma su ómnibus, o no, llega a Huaral a las 10 de la noche, duerme, a las 5 regresa, y me parece increíble que la Uni no haya podido hacer una residencia universitaria más grande, que es la prioridad, me parece, una prioridad fundamental para la Uni, tener una residencia universitaria por lo menos para 1.000 estudiantes. Todos los países tienen eso, excepto la UNIC. ¿Por qué no ha habido ese movimiento de los estudiantes para exigir se cumpla con este requerimiento que ayudaría a mucha gente? ¿Ah? ¿Cuál es el? Siempre se ha reclamado, doctora. Sí, desde el 1961 que hay residencia, con Samamé, obviamente, con Samamé. Esta residencia, en ese tiempo el número era como para los alumnos, pero ha debido crecer, como usted dice, ¿no? Por lo menos a 1.000. Lamentablemente, el tema del presupuesto y de cosas de ese estilo. Eso hay que corregir. No puede ser que jóvenes que postulen, ¿no?, a la uni, ingresan a la uni con tanto esfuerzo, viviendo así, no tengan facilidades. Lo mínimo que se le pide es una residencia. Lo mínimo que se le pide es eso. Y hacer una obra, doctor, un edificio con esas características, no cuesta, ¿no? Comparando con ¿no? Todo el ¿no? desorden que hay en las regiones. ¿Cuánto cuestan las cosas que hacen en las regiones, doctor? La verdad hay una mala distribución del presupuesto. No se puede decir que no hay plata, doctor. Acá hay plata que se va en la corrupción, plata que se va. Así que no Bueno, se puede, no se puede argumentar que no hay plata.
Cuando se quiere que el peruano se eleve como persona vía la educación, hay que hacer residencias en las universidades. No solo en la UNI, en la Agraria, en San Marcos, en la Cantuta. Efectivamente. Bueno, para terminar, como tú eres un hombre también político, uno de los pocos políticos que conozco en la UNI, ¿qué opinas de este gobierno que tiene el Congreso y que aparentemente la presidencia de la República se ha convertido en la presidencia ejecutiva del Congreso, que hace todo lo que el Congreso se le ocurre, incluso algunas leyes que tienen básicamente una, un interés congresal? ¿Qué opinas tú de esa situación? Si ya se puede llamar democracia, porque normalmente la democracia, nosotros no estamos eligiendo un dictador, un congreso dictador, estamos eligiendo normalmente representantes. Creo que ¿crees tú que se está cumpliendo esa característica de representatividad o se comportan como dictadores elegidos por el pueblo? Se conforman como dictadores, como usted ha dicho. Sí, es lamentable, doctor, lamentable. Y la única forma de hacer que cambie de esto es que la población vote, ¿no? La población vote bien, haga un esfuerzo por votar bien, doctor. No, no se le pide más. Que vote bien. Hay muchos peruanos honorables que merecen, que pueden estar en el Congreso. Usted puede estar en el Senado, ¿no? Ahora que en el Senado. Y así muchos peruanos honorables. Martí Corena, alguna vez me dijeron, oiga usted, si usted propusiera de la UNI, ¿quiénes serían senadores? Es de nombres. Doctor Jaime Luyo, el doctor Verástegui, de primer, hace rato debieran ser senadores, hace rato, y buenos senadores, hubieran hecho buen ejercicio el Senado, ¿no? Entonces hay peruanos, en realidad, de ingenieros como no ingenieros en general, pueden ser senadores tranquilamente y elevarían al Perú, elevarían la majestad del Parlamento, como mi padre decía, ¿no? La majestad del Parlamento, ¿no? La Lamentablemente los señores majestad. dan vergüenza, vergüenza ajena. Bueno, ya que hablas de ello, estimado Gilberto, también estadísticamente se muestra que en las universidades estatales en general y en la UNI en particular, los que se dedican un poco a la película, a la política, no necesariamente son los más estudiosos, son los que producen ciencia, más bien son gente que no está muy interesada en la investigación y al final, si las autoridades no están interesadas en la investigación, Internet, creo. en la Sí. historia, ¿cómo pueden promover la investigación? Bueno, no le escuché esta última parte un poco por internet, doctor, pero a ver, si Te me puede decía repetir, que, te decía que los que normalmente hacen movimientos políticos en la universidad y que tienen audiencia son personas que no están muy involucradas, digamos, de forma seria con la investigación. ¿Cómo se puede promover la investigación, sea esta en historia, en física, en química, si es que los líderes, los dirigentes no hacen esa labor? doctor, ameritaría conversar otra vez sobre el tema de la investigación. En realidad, formalmente la investigación es reciente en las universidades, es reciente. En la UNI los institutos de investigación se fundan recién en los 60. No se puede hablar de investigación antes porque formalmente ni las normas, ni las leyes, ni la mentalidad, ¿no? Y eso que ya estaba retrasado, retrasadísimo. Entonces, no se puede citar a investigadores porque son del 60, 70, son recientes. Más bien se puede citar, sí, a los dirigentes estudiantiles, que han sido dirigentes estudiantiles, algunos expulsados, pero que son prohombres de la ingeniería y prohombres de la política peruana. Mario Samamé. Los expulsados del año 31, doctor, los expulsados de la Escuela de Ingenieros del año 31 y que terminaron en Chile, cito nombres, todos ellos han sido prohombres de la ingeniería de la carrera, han aportado al país, al desarrollo nacional. Los del 46, lo mismo, pues Agurto Calvo, puedo mencionar a varios ingenieros y arquitectos de la arquitectura de vanguardia, ingenieros que han aportado y han sido dirigentes estudiantiles, ¿no? Han aportado y han innovado en la política, han dado aportes a la política. Entonces, a veces asociamos, ¿no? Los mejores alumnos no se dedican. Voy a citar esta vez con la venia al doctor López Soria. Cuando él era rector, un día le hice una entrevista en el carro. Le pregunté, ¿cuál fue su impresión de la UNI cuando usted llegó por primera vez? ¿Sabe qué me dijo? Pensó, me miró y me dijo cuatro impresiones. Una primera, me tocó mecánica. Y en mecánica conocí
Y dijo, ¿no? Conocí primero la inteligencia. Vi en el salón, no había visto en otras universidades donde yo dicté, no había visto la inteligencia personificada. Vio en los alumnos inteligentes. Dos, me dijo, todos eran de izquierda, pero no la izquierda marxista ni nada, sino tendencias, ideas, simpatías, izquierda. Tres, había como una especie de jerarquización. Los que se sentaban adelante, los dirigentes que ahora hablan, eran los mejores alumnos. Mire, eran los mejores alumnos. Y cuarto, para mi sorpresa, dijo, vi la pobreza. Uy, dije yo, ¿no? Cuando la entrevisté, yo pensaba que la pobreza era en la Cantuta y no en la UNI, pero él miraba desde la católica, ¿no? Entonces, eso me quedó marcado, esa mirada, ¿no? El mejor estudiante, los mejores estudiantes eran dirigentes estudiantiles. Entonces, cuando se asocia y se dice los que meten a política no son, no me parece. Imagínese, doctor, usted es doctor de Estado. La pregunta a usted, Domingo Aliaga también es doctor de Estado. Y él fue dirigente, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias. Y él es doctor de Estado. ¿No le parece? Bueno, después Jaime Velázquez ha sido presidente del Centro de Estudiantes del 67 de Ciencias. Conocemos a Jaime Velázquez. Es doctor, es un académico, ¿no? Y así podemos citar a los Martí Corena, presidente del Centro de Estudiantes del 64, y conocemos cómo es, ha sido director de Concité, un académico. Y podemos citar nombres de presidentes de centros de estudiantes de ciencias y de otras facultades, sí, pero grandes académicos. ahora, por eso te llamamos acá en el CEPRESID, nuestro Centro de Ciencia para Niños Pico de Oro. Uno te da la palabra, no paras, pues, Edilberto. Y acá Gracias. acá aquí los seguidores están desesperados, quieren hacer preguntas y dicen, y Ahí es muy, no me déjame. dejan preguntar, pero por favor, te rogaría que las respuestas sean breves, porque si no, nos tardamos toda la mañana, toda la Muy noche. amable, muy amable por su comprensión. A ver, Raisex dice, las personas que no conocen la historia, la realidad y los derechos de su país corren el riesgo de seguir siendo súbditos de la corrupción y de las injusticias sociales. De nada sirve tener mentes brillantes si no se cultivan adecuadamente, pues el tiempo un talento sin orientación ni formación se desperdicia en el silencio de la indiferencia. Que parece un poeta este compadre, señor Raiksel, no sé cuál será su nombre real. ¿Qué piensas tú de esta afirmación? De acuerdo, doctor, de acuerdo. En Muy mucho bien, estoy de acuerdo con eso. perfecto. Este, Murdoch Lesban, que siempre dice cosas raras, simplemente dice gente así, no sé qué quiere decir. David dice, por favor, ¿quién es ese invitado? Solo denota su resentimiento típico de la izquierda. Mírame, y eso ya sabemos que aquellos que explican cosas nuevas, diferentes a lo que quiere lo de siempre, los tratan de poner etiquetas. No le vamos a hacer caso porque sería perder tiempo. Acá, por favor, a nuestros seguidores, les ruego que no denoten su falta de cultura. Hagan preguntas o afirmaciones. No hagan afirmaciones sin base. Digan su pensamiento. ¿Qué piensan ustedes? No me pongan etiqueta de resentimiento, de izquierdista, de comunista, de BA, de no sé cuánto, de queiquista, no. ¿Qué piensan ustedes o cuál es su pregunta? ¿Cuál es su idea? Eso es lo que buscamos. Por eso Murdoch, a ver qué dice Murdoch, por eso, bueno, aquí completa Murdoch. Gente así dice, por eso el país está como está, con gente así como esos pobres estudiantes que no les interesa lo que pasa en el país. Bueno, esa es una afirmación. Buenas noches, dice María. Interesante escuchar al ingeniero historiador. Ahí está. Y poeta además, por si acaso. Hernán Barreda dice, buenas noches. María dice, ya dejé mi like. Hay muchos corazoncitos y aplausos que se nota allí en este canal. Ya dejé mi like, dice. Murdoch Lesban dice, Lavallejo, 500 soles, ja, ja, ja. Bueno, realmente no sé, por favor, Murdoch Lesban, si es que me equivoco, ponga ahí tu numerito. Yo decía una idea de una señora amiga que me dijo que pagaba eso. Murdoch Lesban dice, el 80% de los peruanos es de un país muy pobre, que dice ese señor. ¿Qué cosa? El 80% de los peruanos
es el país muy pobre que dice ese señor. No entiendo muy bien la frase. Eh, bueno, aquí hay personas que no vamos a leer porque dicen cosas raras, sin sentido. Por favor, opiniones y preguntas. Hernán Barrera dice, se debe dar la opción de los menores de familia de pocos recursos y que no solamente entren a beca 18 y postulan a las mejores universidades, no solamente del Perú, sino en Estados Unidos. Bueno, los que tienen más de $1.000 los mandan a Europa y ahí estudian gratis y les va muy bien. ¿Algún comentario a esto, Edilberto? Solamente un agregado, doctor, un agregado, en torno a ese comentario que dijo sobre la memoria. De verdad, la memoria, doctor, es importante. Conocer la historia empezando por la historia de tu país. Si no, vamos a quedar como un ingeniero que postulaba al Colegio de Ingenieros y en un foro de mujer y ciencia que organizó la señora, su esposa, donde yo estaba, soltó una frase contundente, dijo, ¿no? Habló de que el Estado no da dinero a la ciencia y todo eso porque los ingenieros no estamos en política. Hemos sido gobernados por abogados, políticos tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. La gente aplaudió, ¿no? Entonces yo que ya estaba haciendo investigaciones, dije lo siguiente, si asociáramos, ¿no?, la profesión del gobernante a la pobreza o al desarrollo de un país, lamentaríamos por nuestra carrera, porque ocurre que en el siglo XX más ingenieros han gobernado que abogados, y cité nombres. De los 100 años, 36 años el Perú ha sido gobernado por ingenieros, solamente 16 por abogados, y etcétera. Entonces fue para sorpresa. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ¿no? Que los ingenieros han entrado a política. Yo tengo un libro donde demuestro el contexto sociopolítico que explica por qué tanto ingeniero entró a la política. La primera mitad del siglo, ¿no? Manuel Prado y Eduardo López de Romaña. Empezó el siglo XX con Eduardo López de Romaña, presidente de 1899 a 1903. Manuel Prado fue 2 veces presidente, 6 años cada uno. La segunda vez lo sacaron faltando días. Él, para muchos, doctor Prado, no. Él es doctor en matemáticas en San Marcos e ingeniero civil. Más aún, cuando joven fue profesor universitario y dictó geometría descriptiva, doctor en San Marcos. Estamos hablando de Manuel Prado. Belaúnde de Terry, 2 años de gobierno, 5 años cada uno, 10 años. Y Tranquilo, Fujimori, o sea, 36 años de gobierno por ingenieros, pero muchos ingenieros ni lo sabían. Entonces, es bueno, así como saber eso, hay que saber muchas más cosas. Eso se llama historia. Empecemos a conocer la historia del Perú. Esto me refiero a los jóvenes de ingeniería, sobre todo para ellos, ¿no? bueno, pero la última vez, el año pasado o hace meses, vi la composición de los ministros y la mayoría eran abogados, más de la mitad abogados, de modo que Así es. tampoco pues exageremos, ¿ah? El Este, siglo XX, pues, doctor. Rosario, El siglo XX, siglo Rosario XXI, mejor dicho. Rojas, Rosario Siglo Rojas XXI. dice, en USA no solo la educación universitaria, la educación primaria y secundaria crece de acuerdo a la población. Muy bien, perfecto. Muy bien. Hernán Barrea dice, no solamente se debe estudiar en las universidades, sino en los institutos tecnológicos y tener personal calificado. Cuando se hizo el gas de camisea, se importaron soldadores. Cierto, muy bien, buena afirmación. Necesitamos institutos tecnológicos como el José Pardo, que está semi abandonado, y politécnicos en el Perú totalmente abandonados, se han demorado solos, se han desmoronado los institutos tecnológicos del Perú. Rosario Rojas dice, futuro deprimente, Perú no aprecia el recurso humano, han destruido el mercado interno, no hay trabajo para nuestros jóvenes profesionales. El Perú ofrece trabajo en el socavón en perjuicio de su salud. Caramba, eso, eso, eso es cierto, hay mucha gente que está muriendo en los socavones por accidente, pero también por la delincuencia que ha invadido los Andes, delincuencia que se disfraza de muchas cosas. Hernán Barreda dice, la formación matemática en la secundaria es de baja calidad, en otros países son más exigentes. María añade, los estudiantes no se quieren saber
de la política porque está copado de pena de gente inepta y hasta de delincuentes. Caramba, María, eres brava. Hernán Barreda dice, los jóvenes profesionales por falta de incentivos se van al extranjero. María dice, no quieren saber. Añade, hay modelos educativos en educación, se han destacado en Finlandia a nivel mundial. Este, Rosario dice, la UNI debería tener campus universitarios al norte, sur, este y oeste de Lima. Murdoch dice, yo le he dicho a Montoya, dale con que me ha dicho, yo no, ¿qué me tiene que decir? Vamos a cambiar lo que pasa en el Perú y no quiere, ahí queda callado, no sé, me dice cosas raras, no sé qué quiere que haga. Estoy por el momento de entrevistador de los talentos peruanos. A ver, visítame a la Uni Murdoch para ver qué quieres hacer, te acompaño. Eh, ¿Cuál elegido por el pueblo? ¿Acaso tú has puesto de la vicepresidencia a Dina? Bueno, Dina, mejor hablemos de otra cosa porque nuestra presidenta nos da vergüenza cuando va al extranjero y lo peor es que no se da cuenta que cuando una persona que es culpable o por lo menos que ha intervenido en la matanza de tantos peruanos, debe saber ella que afuera las ven con mucho, no encuentro la palabra, pero que no son muy agradables para darle la mano. Pero bueno, parece que no se da cuenta. Hernán Barrea dice, en la República de Israel invierte 6% de su presupuesto en educación, por eso tiene profesionales de buen nivel. 5% del PBI en ciencia y tecnología, amigo Hernán. Murdoch dice, por fin estamos terminando el trabajo del pintor. No sé de qué pintor se habla. Barreda dice, el problema que existe entidades, por decir grupos de poder, que no permiten su desarrollo. Eso se aplica en todas las entidades del Perú. Eh, bueno, Rosario dice pensamiento crítico, falso, dice Rosario. Hernán Barreda, te estoy leyendo esto, Edilberto, para que al final nos hagas un comentario No, global, está bien, si no, estoy no terminamos atento, nunca. estoy atento. Hernán Barreda dice, la investigación y desarrollo es lo que debe de incentivarse y qué es lo que y nos puede apoyar y qué es lo que nos puede apoyar para el progreso, dice, la ciencia y la tecnología. Julio César Melchor Acevedo, es el miedo al cambio que les lleva a la resignación. Eh, bueno, sí, pues hay gente que tiene miedo, eso es cierto. Eh, Después tenemos a Ledesma Juan. Buenas noches, doctor Montoya. El reactor que tenemos en Guarangal ¿puede enriquecer uranio? No, señor, ese es otro tema. El- no se enriquece nada, ahí se usa uranio. Hablaremos sobre nuclear en otra oportunidad, pero la respuesta es que no se enriquece uranio. Joel Yaquegua dice, buenas noches, profe. Ah, tan buenos profesionales, estamos en tanta corrupción, todo está corrompido por no demostrar que son peruanos y buenos profesionales, si realmente amáramos a nuestra gente. Joel dice, profe, ¿será que este sistema privado compra a los buenos profesionales en el Perú? Ah, buena pregunta. Eh, Jorge dice, es lamentable que en más de una oportunidad he conversado con jóvenes de sectores populares que no tienen ni idea de qué es la UNI. ¿Ah? Buen programa, Modesto, muchas gracias, dice al invitado, dice María. Ahora sí, tus comentarios respecto a Sí. todo lo que te he leído con mucho cariño, Heriberto. Sí, muchísimas gracias a los que escriben porque de algún modo hacen que participen. Hay dos temas que sí yo saludaría. El tema de la preocupación por los institutos tecnológicos. Sí, doctor, yo trabajé en 3 tecnológicos públicos y 2 privados, ¿no? En Cibertec, en TechSoup y en tecnológicos públicos. Y he visto, por lo menos los años 80 a 90 que trabajé, vi algo, pero ahora, alguna vez que lo visité, veo deteriorados. Equipos de hace 20 años, 30 años. Entonces eso es lamentable porque los jóvenes tienen expectativa. La única oportunidad
de vía la educación, ¿no? De elevarse como personas, de encontrar una profesión, una actividad para ganar mejor, para mejorar su familia, la educación, encuentra en los tecnológicos de verdad una frustración. Entonces, el Estado tiene que tener en cuenta eso. Y es bueno que los jóvenes hayan pensado en eso, ¿no? Igual en las facultades de ingeniería de todo el Perú, doctor. Ya desde nacimiento tuvieron un gran problema las facultades de ingeniería, porque se crearon, pues, los años 60 5 o 6 universidades en una década y se requería pues laboratorios, infraestructura, profesionales competentes. Entonces ya de inicio hay un gran déficit. Y eso se ha acentuado, como digo, los 50 últimos años, no 10 últimos, 50 últimos años, ¿no? Se ha apostado por dar libertad para que cualquier persona invierta en educación, invierta entre comillas en educación, y hemos visto el resultado, ¿no? Entonces, eso puedo decir, hay que apostar por la ciencia y tecnología. Los semilleros de ciencia y tecnología que usted ¿no? Hizo con CEPRESID, del que yo trabajé y colaboré también, ahora pienso que es más vigente que nunca. Hacer semilleros de ciencia y tecnología, ¿no? Es importante en el Perú. Pienso que un proyecto de ley que hay que plantear, ¿no? E incluso en la nueva constitución, tocar esos temas, ¿no? De cómo hacemos semilleros, cómo reformamos la educación, ¿no? Hacer que desde niños tengan oportunidad los niños de buscar horizontes. Pero aún así, supongamos que tuviéramos, como ahora tenemos muchos egresados, doctor, el tema de la oferta y la demanda, ese desequilibrio enorme, hay muchos profesionales sin trabajo. Y no por incompetentes, ojo, doctor, no por eso. Es que en la oferta no hay trabajo. Y uno dice, pero tanto, ingenieros civiles competentes que conozco, ingenieros que conozco no hay. Definitivamente el Perú se ha convertido pues en un país vendedor de minerales, ¿no? Vendedor de materias primas. Y ese deterioro enorme, pues estamos pagando las consecuencias. Eso puedo decir. Es bueno tomar conciencia de eso. Requerimos ¿no? Un segundo movimiento pro industrialización. Se dice ahora pro diversificación. Pero una cuenta es pro industrialización, ¿no? Eso puedo decir. Muchas gracias, Gilberto. Gracias por recordar también al Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología, este semillero que iniciamos acá en Lima, un semillero que tenía como objetivo formar generaciones de científicos e ingenieros de primera calidad desde la niñez. Y el ingeniero Alberto Guamaní participó desde los primeros años en ese gran esfuerzo que ha tenido como resultado efectivamente generaciones extraordinarias de científicos. Desafortunadamente, muchos no están acá en el No Perú, está en Perú. algunos sí están aquí, son líderes en su campo. No vamos a mencionar en esta oportunidad de los nombres, ya no hay mucho Son tiempo. muchos. Pero esto para decirles que las obras no son solamente de ladrillos. Ahora lo importante es formar mentes, lo que hizo Deng Xiaoping en China. A partir del año 1978 formó cerebros y hoy China es la primera potencia tecnológica del mundo. Si los gobernantes peruanos nos hubieran apoyado desde 1992, y otro sería el Perú. Pero siempre es tiempo, seguimos batallando y Edilberto está en ese esfuerzo también. Gracias, amigos. No se Sí. olviden de hacer un like, comuniquen este video a sus amigos, suscríbanse si todavía no lo han hecho para hacer más por la ciencia. Ya somos 80.000, Edilberto, que siguen este canal cada vez más, de lo cual estamos muy agradecidos y seguiremos batallando todos los días a las 7 de la noche. Tendremos un invitado aquí en nuestro canal. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.